Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista. Estoy muy contenta por este formato que estamos incorporando en el canal, así que si tienen alguna sugerencia de un nuevo entrevistado o entrevistada, me lo dejan saber en los comentarios. Hoy quiero agradecer por su tiempo a Pipo, quien nos va a contar sobre su experiencia y su trabajo. Les cuento que Ricardo Pipo Casó es doctor en ciencias biológicas e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, que es el CONICET. Parte del motivo por el que estamos teniendo esta entrevista es porque Pipo ha participado de 30 campañas antárticas como jefe científico. Y bueno, quiero que nos cuente sobre este trabajo que ha realizado. Así que bueno, ahora formalmente, Pipo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, che, bien. Sí, 30 campañas entre precampañas, campañas antárticas de verano y campañas antárticas de invierno. Y bueno, sí, fui jefe de grupo, o científico en la mayoría de ellas, ¿no? Ujú. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo es este trabajo? Mira, Para que nos cuentes. yo cuando entré a trabajar en el Instituto Antártico, que empecé a ir a la Antártida, me encontré con una problemática en cuanto a el deterioro de los ecosistemas, a la sobreexplotación de peces. Y bueno, ahí me atrajo la idea de generar alguna solución para alguno de estos problemas. Entonces, bueno, me dediqué a trabajar en la ecología, orientada fundamentalmente al manejo de la pesca. Te cuento cómo son los sistemas de conservación en Antártida. Hay Ujú. básicamente dos organismos o dos entidades, dos ámbitos. Uno es el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, que se llama SCAR, que básicamente tiene un sistema de protección de áreas en tierra, costeras, ¿no? Lo único que hace es delimita áreas para protegidas, regula el acceso de turistas, regula el acceso de investigadores, el flujo de barcos para hacer logística, que es muy parecido al sistema de áreas protegidas que se usa acá en Argentina en áreas costeras. Y bueno, es un sistema absolutamente inútil en Antártida, ¿no? Mm. No ha servido para nada porque la mayoría de las poblaciones de aves costeras están en retroceso. Y después hay otro organismo que para mí es muy virtuoso, que es la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Esta comisión, como dice el nombre, administra los recursos marinos en el ámbito de Antártida. ¿Cómo funciona esta comisión? Bueno, esta comisión antes tenía tres instancias, que era el grupo de monitoreo del ecosistema, el grupo de krill y el grupo de peces. Bueno, después el grupo de monitoreo del ecosistema y el grupo de krill se fundieron, que ahora es el manejo y monitoreo del ecosistema, se llama. Ujú. Bueno, a través de este grupo se pueden implementar las medidas, o sea, las sugerencias de medidas de conservación y los planes de monitoreo, ¿no? Antes, por ejemplo, la pesca en Antártida se administraba con reportes de captura de los pesqueros o con estudios de prospección de abundancia de peces. Este, mm, el tema es que, bueno, nada, eso estaba sujeto a mucha manipulación de la información, porque obviamente era muy probable que los barcos que pescaban decían que pescaban menos de lo que pescaban, y los estudios de prospección, que en general tenían que ver con los países que iban a pescar, decían que había más peces que lo que habían. Entonces, era un círculo que hacía que las poblaciones fueran muy en retroceso. Pero lo que tiene esta comisión, que es algo muy virtuoso, que sería deseable que se implemente en Argentina, es que marca pautas claras de administración. Por ejemplo, en el preámbulo dice que ninguna explotación puede afectar temporalmente a las especies explotadas, a las relacionadas o a las dependientes. Esto quiere decir, temporalmente es un lapso de 20 años. Ok. Cualquier explotación que afecte a algunas de estos tres grupos de organismos, y que ese impacto no sea reversible en 20 años, bueno, esa explotación tiene que frenarse. Entonces, bueno, ahí existía la posibilidad de que se pudiera hacer algo para proteger el ambiente. En la medida que uno pueda demostrar que los impactos de la pesca superan, o sea, trascienden más de los 20 años, bueno, ahí se toman medidas de conservación. Así que bueno, en ese ámbito es en el que trabajé yo.
y te cuento un poco cómo fue la historia de explotación en Antártida, Ujú. antes de ir al trabajo en sí, ¿no? Sí. Bueno, en principio, en general, básicamente la mayoría de las expediciones del hombre a la Antártida tuvieron que ver con fines de explotación. Explotación de lobos marinos. Ya hay registro que más o menos para el 1810, 1815, ya habían pesqueros cazando lobos en Antártida. Bueno, el lobo se diezmó muy rápidamente, entonces las empresas reconvirtieron las flotas y pasaron a cazar ballenas. La caza de ballenas arrancó más o menos a mediados del siglo XIX y se extendió más o menos hasta mediados del siglo XX. Este, ahí te pongo unas imágenes. Dale. Este, Sí, coincide también un poco con la explotación de lobos marinos con lo que sucedió en Isla Valdés. claro, una vez que se agotaron los lobos en Patagonia, en todo el hemisferio sur, pasaron ¿cómo es? Pasaron a irse hacia la Antártida, buscando tierras más australes, Exacto. ¿no? Entonces, bueno. Ahí está, la explotación ballenera más o menos se extendió entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. El pico, o sea, de caza tuvo que ver entre 1950 y 1960 por las tecnologías, ¿no? que implementaron, y se calcula que se cazaron más de 1 millón de ballenas. O sea, la población de ballenas quedó reducida al 10%. Esto generó un cambio fuertísimo en el ecosistema. ¿Por qué? Porque los lobos comían krill, las ballenas comían krill, entonces o sea, al sacarse del ecosistema a estos predadores, pasó a haber una sobreabundancia de krill. Mm. ¿Qué pasó? O sea, los pingüinos, por ejemplo, que eran básicamente ictiófagos, pasaron a comer krill, porque era mucho más fácil conseguirlo. Entonces, bueno, ahí hubo una disrupción. Y ahora, por ejemplo, que se están recuperando los lobos y las ballenas, los pingüinos están empezando a colapsar en muchas regiones porque no están pudiendo readaptarse a un escenario de disminución de krill tan rápido. Entonces, bueno, eso generó un cambio muy, muy importante en el ecosistema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la industria de la caza de la ballena empezó a disminuir, otra vez se reconvierten las flotas y más o menos para la década del 60 se empezaron a hacer los primeros estudios de prospección, de captura de peces, y el sector que reclama Argentina fue el más afectado, fundamentalmente la zona de las Islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur. O sea, la captura de peces fue tan intensa que en 3 años de captura básicamente pasó a ser casi no rentable. En 3 años se capturaron aproximadamente el 50% de los stocks de peces comerciales. Mm. Y varias especies prácticamente desaparecieron. Ahora, en ese escenario es en el que entré yo, ¿no? En una explotación salvaje, irracional, que tuvo implicancias serias en el ecosistema, quizás irreversibles, ¿no? Hoy en día hay estudios que dicen que el impacto generado por la captura comercial es mucho más importante, más drástico, de más impacto que el peor escenario de cambio climático en la Antártida. Mm. Y eso tuvo que ver básicamente con la voracidad de las empresas, la fragilidad de los sistemas, de los ecosistemas y la falta de estudios. Los estudios eran descriptivos y vos no podés administrar nada con estudios descriptivos, vos necesitas otro tipo de estudios. Ujú. Bueno, acá era lo que te decía de Camelar, ¿no? Que los impactos tienen que ser mínimos y transitorios. Entonces, bueno, existe la posibilidad de trabajar en la conservación desde la biología. Este, mm, ¿Qué pasó? Yo empecé a trabajar con un compañero que trabajamos en ecología de peces, reproductiva y alimentaria, y empezamos ahí desde una base muy chiquitita, pudimos trabajar con trasmayos y demostrar que en las zonas donde hubo pesca comercial, algunas de las especies prácticamente habían desaparecido. Llevamos esto a esta comisión y se produjo un cierre temporal en la pesca, ¿no? Dijeron, bueno, evidentemente algo hay que prestarle atención, cerramos temporalmente la pesca. Ahora, como el cierre iba a ser temporal y nosotros estábamos convencidos de que el impacto era importante, dijimos, bueno, vamos a tener que generar mucha más información para demostrar que esto es así como nosotros lo estamos diciendo y generar información de muchas más áreas, que no solo de la base donde nosotros estamos trabajando, sino de muchas más áreas. Entonces, para generar eso, obviamente no podés tener un montón de personas tirando trasmayos a lo largo de toda la costa antártida. Entonces tuvimos que desarrollar programas de monitoreo, ¿no? Ujú.
Y acá hago una salvedad. O sea, cuando digo programas de monitoreo, digo programas de monitoreo reales. Acá en Argentina se usa la palabra monitoreo para cualquier cosa. Uno sale y cuenta guanacos y se estoy monitoreando guanacos. Eso Ujú. en realidad es un error que se comete muy seguido en Argentina. Eso no es monitoreo, eso es vigilancia, seguimiento o lo que quieras. El monitoreo es no solo contar o medir de un modo estándar, sino que identificar claramente, inequívocamente, cómo los cambios en eso que nosotros estamos midiendo se relacionan con el impacto que nosotros queremos evaluar. Para eso o sea, es todo un desarrollo de estudios, lleva muchísimo tiempo y un poco con el trabajo que yo hice te vas a entender más o menos qué implica un programa de monitoreo de verdad. Bueno, ¿qué se nos ocurrió? Obviamente no teníamos mucha plata, teníamos que trabajar lo único que teníamos eran botes, teníamos que trabajar con algo que fuera fácil de medir. Entonces, bueno, nada, es muy, muy sabido que las aves son muy buenas indicadoras y no porque se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Sí. Ya Aristóteles predecía el clima con el comportamiento de las grullas, o en casi todos los libros de bitácora de los buques de pesca, habían figuritas de ese tipo. Entonces los capitanes veían pájaros parecidos a esas figuritas y sabían que abajo de esos pájaros, esas aves, perdón, había determinado tipo de pez. Entonces decidían pescar o no pescar según las aves que estaban posadas en el mar. Bueno, hay infinitas ventajas, ¿no? Son identificables fácilmente, son predadores tope, o sea que integran procesos a lo largo de toda la cadena trófica, tienen ciclos de vida largos, con lo cual podés seguir efectos de estrés ambiental a lo largo del tiempo, hay muestras en buceo, que yo, infinidad de ventajas. Entonces empezamos a buscar aves que comieran los peces que habían desaparecido o que estaban en proceso de regresión poblacional. Y nos encontramos con el cormorán antártico. Y cuando nosotros empezamos a analizar datos poblacionales, vimos que las poblaciones de los cormoranes estaban disminuyendo más o menos a partir de la pesca comercial de peces. Entonces dijimos, bueno, acá puede haber algo interesante. Si estas aves que comen peces están disminuyendo desde que empezó la pesca, es probable que haya algún vínculo entre las dos, entre las dos tendencias, ¿no? Empezamos con estudios de la dieta, analizando regurgitados. Esas bolitas que ves ahí, que parecen unos Ferrero Rocher, Bueno, este, con mucha imaginación. son regurgitados, ¿no? Los cormoranes tragan los peces enteros, digieren muy rápidamente todo el tejido muscular y gran parte de los huesos, y lo que no pueden terminar de digerir o les lleva tiempo de digerir, lo envuelven en una capa de mucus y lo regurgitan alrededor de los nidos. Bueno, empezamos a juntar esto y empezamos a analizarlo. ¿Y qué encontramos ahí adentro? Además de algunos huesitos, encontramos otolitos, que son estructuras calcáreas que están en el oído medio de los peces para el equilibrio. Y los otolitos son específicos de cada especie. Cada especie tiene una forma particular de otolito. Además, el otolito tiene un desarrollo de crecimiento largo, en alto, en grosor, a medida que el pez crece. Con lo cual, no solo podíamos saber qué comían los cormoranes, sino de qué tamaño eran los peces que comían. Bueno, ¿qué vimos con esto? Vimos que, nada, que los cormoranes son básicamente ictiófagos, es decir, comen casi exclusivamente peces, fundamentalmente los peces demersales o casi de fondo, que son los que sobreexplotó la pesca, pero además son generalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que comen cualquier tipo de pez demersal de fondo, pero además son oportunistas, que comen en relación a lo que hay en el fondo. Entonces esto lo hacían ideales para programas de monitoreo ambiental. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar estas ideas y fuimos a camelar a esta comisión con esta idea, para implementarlo con varios estudios, probando todo esto. ¿Y qué es lo que nos dijeron en camelar? Que acá viene el desarrollo de lo que es un programa de monitoreo. No falta, no, o sea, no sirve decir, mira, me parece que esto indica algún cambio. Hay que probarlo, y hay que probarlo muy bien porque cada decisión que se toma en cuanto a administración de un recurso implica millones de dólares, ¿no? Aparte, esas decisiones se toman por consenso internacional. No es que a instancia de, por ejemplo, Argentina se cierra la pesca. O sea, lo tienen que decidir todos los países en un conjunto. Bueno, lo primero que nos dijeron, bueno, ustedes están trabajando con una sola colonia. ¿Cómo sabemos que eso no es un efecto puntual por la actividad de la base? Y bueno, nada, en vez de ser un fenómeno regional.
¿Qué pasó? Tuvimos que dejar la base y empezamos a vivir en situaciones bastante complicadas, pero bueno, era la única forma de llevar adelante los estudios. Pasábamos mucho tiempo, 4 o 5 meses, viviendo en carpa y trabajando cerca de algunas colonias, para tratar de demostrar que este fenómeno que nosotros habíamos encontrado en la primera colonia que estudiamos, este, que el fenómeno era que las especies pescadas o sobrepescadas no aparecían en la dieta de los cormoranes. Ujú, ¿No? Ese era lo que nosotros, en lo que nos basamos como para decir, bueno, hay que cerrar la pesca. La sobrepesca está alterando los cormoranes están disminuyendo por eso. Bueno, trabajábamos así en estas condiciones y después de un tiempo encontramos este refugio abandonado y nos pudimos ir ahí. Ahí nos llegamos en octubre, nos íbamos en marzo, vivíamos aislados totalmente en esa isla. A veces éramos dos, a veces tres, a veces cuatro personas. Pero el refugio nos dio la posibilidad de generar estudios de mucha mejor calidad, de mucha más precisión. El avión nos dejaba en un glaciar, solos, arrastrábamos todo hasta el refugio y ahí empezamos nuestros estudios. Una de las cosas que hicimos fue hacer ensayos en cautiverio, porque lo que pasaba es que nos criticaban la metodología. Decían, ¿cómo sabemos que los otolitos que aparecen en los regurgitados representan a todos los peces que se comió el cormorán? Porque podría pasar que, por ejemplo, nosotros estamos viendo en los resultados que algunas especies no aparecen, pero no tienen que ver con la sobrepesca, no tienen que ver con que se desaparecieron del ecosistema. Podría ocurrir que esos otolitos se digieran y no aparezcan en los regurgitados. ujú. Entonces, bueno, hicimos ensayos en cautiverio, capturamos cormoranes, hicimos una jaula muy grande, les dábamos de comer cantidades de peces determinadas, de especies determinadas, y veíamos qué indicaban los regurgitados. Entonces validamos esa metodología, o sea que probamos que la metodología servía, pero además la calibramos con contenidos estomacales. Entonces, bueno, nada, o sea, vimos que íbamos por buen camino, y después de eso lo único que nos quedaba era ver cómo lo que comían los cormoranes tenía que ver con la oferta. Entonces, además de hacer los trabajos con cormoranes, tirábamos redes, mostrábamos peces en las áreas donde comían los cormoranes. Y vimos que los cormoranes comían exactamente según lo que había disponible. Bueno, el problema que tuvimos después es que nos decían, bueno, fenómeno, a ver, ¿cómo sabemos si eso tiene que ver con la sobrepesca o tiene que ver con estructuras de comunidad que hacen que los cormoranes tengan una alta competencia por esas especies que no aparecen en los cormoranes? Entonces estemos cejando la información. Entonces, bueno, ahí de pasar de trabajar con cormoranes, tuvimos que también trabajar con foca de Weddell, con lobo fino antártico, con gaviotines, con petreles, con escubas, con gaviotas. Trabajamos aproximadamente con 10, 12 especies. Vimos cómo era la interacción de competencia según la disponibilidad de presas y pudimos ver que el fenómeno que se veía en cormoranes era exclusivamente relacionado con la pesca y no tenía que ver con estructuras comunitarias. Cuando vamos otra vez con toda esta información, nos dicen, bueno, pero a ver, toda la información que ustedes están teniendo tiene que ver con un área donde se pescó. ¿Cómo sabemos que esas especies que ustedes dicen que no aparecen en la dieta porque fueron sobrepescadas, no están disponibles tampoco en las áreas donde no se pescó y esas especies deberían estar? Bueno, ahí nos tuvimos que ir a la península antártica, donde no hubo pesca comercial. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos que esas especies que no nos estaban apareciendo en las Islas Shetland o en las Islas Orcadas, sí aparecieran en la península antártica. Y ahí pudimos demostrar que esas especies estaban faltando por la sobrepesca. A partir de ahí, esta metodología fue aceptada por Camelar como un método estándar, como un método válido para toma de decisiones, para detectar cambios cualitativos en las comunidades de peces y en función de esto se sostiene el cierre de la pesca. Ujú. Entonces, vos fíjate todos los pasos que nosotros tuvimos que pasar para que una medida tenga acción. Fueron 10, 12 años de trabajo, pudiendo demostrar inequívocamente que lo que nosotros veíamos no tenía nada que ver ni con la zona donde muestreábamos, no tenía que ver ni con las estructuras de comunidades que había en cada lugar, no tenía que ver con la logística de las bases, ni con el clima. Ese fue más o menos el desarrollo. Pero ¿cuál fue el problema que nos encontramos nosotros? Que este método servía para un monitoreo de cambios cualitativos en las comunidades, pero no un cuantitativo. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de detectar cambios cuantitativos? Suponete, si yo encuentro que mi comunidad de peces tiene 4 especies, ¿no?
y las 5 tienen una representación de un 25% del total de peces, puede ser que todas las especies disminuyan en la misma proporción, entonces yo no detecto que la cantidad de peces están disminuyendo, porque todas siguen siendo un 25% de lo que hay disponible. Entonces ahí es cuando tuvimos que desarrollar problemas de monitoreo cuantitativo. Y ahí pasamos a trabajar con parámetros alimentarios, reproductivos y poblacionales. Y esto fue, la verdad, que fue un sueño para un biólogo, porque empezamos a descubrir un montón de cosas rarísimas que contradecían todo lo que estaba publicado para los cormoranes. Bueno, trabajamos con el uso de áreas de alimentación, ¿no? Poníamos GPS, veíamos cómo se movían, a dónde iban, y empezamos a ver que en las áreas donde menos peces habían, los cormoranes rotaban las áreas de alimentación. Un año comían en un sector, al otro año en otro y al otro en un sector diferente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que habían tan pocos peces que con un solo año de alimentación agotaban los peces en ese sector. Entonces, obviamente, ese sector requería de un repoblamiento. Entonces, dejaban ese sector, pasaban a comer otro en donde habían más peces, y bueno, entonces se veía como un abanico de uso de las áreas. Eso fue muy importante porque esto te puede servir para identificar áreas sobreexplotadas o áreas con muy poca disponibilidad de alimentos. Además veíamos algo rarísimo, que los machos y las hembras comían en lugares diferentes, cuando en realidad en la literatura no hablaba de esto. Pero además la forma en que se segregaban en el ambiente contradecía los modelos de forrajeo óptimo. Se supone que las hembras tienen menor capacidad de buceo porque tienen pulmones más chicos o menor volumen muscular, entonces comen más cerca y a menor profundidad, y los machos que tienen más capacidad se van más lejos y bucean a mayor profundidad. Bueno, esto era absolutamente al revés, con lo cual nos llamó mucho la atención. Entonces empezamos a analizar las estrategias de buceo. Las estrategias de buceo las estudiamos con estos aparatitos que medían la profundidad de buceo cada un segundo, o con unos capilares que nos medían la profundidad máxima. Con esos aparatitos teníamos que poner el aparato, el TDR, lo recuperábamos, bajamos la información y como teníamos pocos, los volvíamos a instalar en otro individuo. Obviamente que todos estos individuos sabíamos cuántos pichones tenían, de qué peso, o sea, podíamos relacionar los buceos con los requerimientos energéticos. Y estos son los tubitos que te decía, son como los de las viromes, que sirven para medir la profundidad máxima. Ahora, ¿qué vimos cuando estudiamos estos? Vimos que a medida que aumenta la profundidad de buceo, hay menos disponibilidad de alimento. O sea, cuanto menos peces tiene, se tienen que alejar más de la costa. Y bucear más profundo tiene consecuencias en la reproducción, porque los machos y las hembras tienen que gastar mucha energía buceando más profundo. Bucear más profundo requiere un mayor tiempo de buceo y un mayor tiempo de recuperación de los buceos, con lo cual pueden llevar menos alimento a los pichones. Entonces, si llevan menos alimento a los pichones, esto se linkea con una mayor mortalidad de pichones. Entonces, no es gratis tener que bucear más lejos o tener que bucear más profundo. Eh, Esto también corrobora lo que habíamos visto con los usos de las áreas de alimentación, ¿no? Los machos iban a bucear más profundo, y también lo que contradecía los modelos de forrajeo óptimo, dicen que los machos, como son más fuertes, comen más presas, o sea, pueden capturar más peces que las hembras, ¿no? Y bueno, y esto era absolutamente al revés. Por ejemplo, es un contenido estomacal de una hembra. Fíjate la cantidad de peces que había comido en una salida de alimentación, salvo el de la izquierda, que es un Trematomus neunesi, los otros son Arpagifera antárticus, son pescaditos muy chiquititos de 3, 5, 7 centímetros que viven abajo de las piedras. O sea que cada vez que una hembra bajaba, comía esto, perdía un montón de tiempo buscando abajo de las piedras estos pescaditos. Claro. Y fíjate el contenido estomacal de un macho. En vez de ser muchos peces, es un pez. Y este pez tiene la cola ya digerida, pero anda más o menos en 33 centímetros. Este pez debía estar pesando más o menos 500 gramos. Fíjate lo contradictorio que es esto, y Ujú. cómo esto contradice los modelos de forrajeo óptimo. Los machos, en vez de bucear más lejos, bucean más cerca y a menos profundidad, y las hembras, que en teoría tendrían que estar comiendo cerca de la costa pocos peces, terminan comiendo muchos. Ahora, esto es cuando vemos los perfiles de buceo. Vos fíjate el cuadro de arriba, la cantidad de rayitas negras. Esos son inmersiones. Bien. Y fíjate cómo es el perfil de abajo. Ese es un buceo de una hembra. Baja al fondo, este se llama buceo en U.
y se queda en el fondo buscando abajo de las piedras y después sale. Y fíjate esto como cuán diferente es del buceo un macho. Vos vas a ver, arriba hay muchos menos buceos y abajo el macho llega al fondo, agarra un pez y sale. Y obviamente los otros buceos estaban alrededor de los 40 metros y este está alrededor de los 10, 11 metros, mucho menos profundo. Bueno, ¿cómo se explica eso? Eso se explica porque hay un deterioro grandísimo en el ecosistema, que solo ocurre en las áreas sobreexplotadas. Por ejemplo, cuando el alimento es tan bajo, ¿qué hacen los cormoranes? Se reparten la tarea de cría de los pichones. Es el último esfuerzo posible que pueden hacer los cormoranes antes de que los pichones empiecen a morir. Esto, ¿no? Como los machos tienen más capacidad, absorben casi entre arriba del 90% del aprovisionamiento de alimento para los pichones, porque tienen más capacidad. Entonces, las hembras prácticamente se desentienden de llevarle alimento a los pichones, pero ¿qué hacen? Para que al macho se le haga más fácil, no comen donde están los peces grandes y se van a comer lejos y comen nada más que para ellas. Este es el último esfuerzo que pueden hacer. Ya cuando esto empieza a fallar, empiezan a morirse los pichones o empiezan a crecer tan lento que no alcanzan a emanciparse antes de que venga el invierno. Es un mecanismo que nunca lo habíamos visto y solo se da en sectores muy alterados, muy degradados, como las Islas Shetland del Sur. Bueno, ¿qué hicimos también? Queríamos saber cuál era el esfuerzo que hacían los cormoranes, que tiene que ver también con las estrategias de alimentación. Nos quedamos, hay muchos mecanismos remotos de medición de actividad, pero tienen mucho error. Entonces nos pasamos, observaciones eran de 21 horas efectivas, nos poníamos en la colonia y observando cuándo salía el macho de cada nido, cuándo salía la hembra de cada nido, si le daba alimento a los pichones, no le daba alimento a los pichones, cuántas veces salía. Y ahí vimos que, bueno, nada, a medida o sea, cuando las áreas tenían menos disponibilidad de alimento, los machos tenían que hacer más salidas y la duración de cada una de las salidas era mayor. ¿Esto qué hace? Restringe la capacidad de alimentar pichones. O sea, si yo invierto, ponerle 2, 3 horas en conseguir un contenido, o sea, llenar un contenido estomacal para darle un pichón, es menos el alimento que puedo llevar al nido si yo tardo 1 hora. O sea, si yo puedo volver al nido cada hora, es mucho más eficiente que yo vuelvo cada 3 o 4 horas. Entonces, las áreas degradadas, veíamos esto, duración de salidas muy largas y aumentaba también el número de salidas. Ese es un buen indicador de estrés ambiental, ¿no? Lo que pasa, bueno, para programas de monitoreo es poco efectivo porque hay mucho tiempo hay que pasar mucho tiempo en el terreno. Bueno, además de los parámetros, viste, de forrajeo, lo que hicimos buscar, a ver si había algún parámetro reproductivo que pudiera evidenciar cambios, viste, en las comunidades de peces. Trabajamos con el tamaño de la puesta, pero el tamaño de la puesta tiene que ver con el periodo prerreproductivo de los cormoranes, no necesariamente en el lugar que nosotros estamos estudiando. Y como, bueno, hay un folclore como que los cormoranes son endémicos de la colonia donde nacen. Y con estos estudios que hicimos nosotros de anillado, 5 años, creo, 22 años, observamos muchas cosas raras. Por ejemplo, todos dicen que un cormorán nace en un lugar, en una colonia, y siempre se queda en esa colonia. Bueno, los cormoranes nuestros, por ejemplo, los encontramos en Brasil. O sea, se van hasta Brasil, vuelven. Es muy probable que estén en Patagonia mezclados con otras especies de cormoranes o con otras colonias. Con lo cual, esto no sirve de nada. Sí, la tasa de mortalidad es muy útil, pero bueno, nada, requiere mucho tiempo en el terreno. Y era como te decía el otro día, ¿viste? En la medida que se pone cada vez más complicado el acceso al alimento, los pichones empiezan a morir cada vez más, ¿no? O sea, el proceso es, crecen más lento y después el crecimiento lento hace que, por ejemplo, los pichones más chiquititos no puedan competir con los hermanos mayores, entonces van muriendo, por ejemplo, los terceros pichones. Y en el peor de los casos ya lo que pasa es que llegan tan débiles que no alcanzan a emanciparse a generar la muda, que es antes de la migración posreproductiva, porque la muda de los pichones, del plumón que se ve ahí a la pluma verdadera, o sea, requiere de muchísima energía. Entonces, bueno, no se alcanza a juntar toda esa energía y termina muriendo. La tasa de crecimiento, viste, también es un factor que es súper indicador de cuánto alimento hay alrededor. Lo que pasa es que para trabajar con tasas de crecimiento tenés que estar en el lugar. Entonces, viste, como te decía el otro día, un parámetro para hacer monitoreo tiene que ser sencillo, no tiene que requerir mucho tiempo. Entonces,
es muy buen indicador, pero no es útil. Y bueno, y lo que sí es muy útil y es muy barato de hacerlo en el terreno en términos horas hombres es el éxito reproductivo, porque vos en una visita a la colonia, más o menos a mitad, a fin del periodo reproductivo, vos podés estimar cómo fue esa temporada y podés hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Todas estas cosas, otra vez cuando las presentamos en esta comisión, las tuvimos que ir a validar a la península antártica. Y bueno, nada, era lo que te decía, que habían tres colonias, una donde las condiciones reflejaban este, condiciones típicas de la península antártica, donde no se pescó, donde esas especies que habían desaparecido por la pesca sí estaban presentes, y de casualidad encontramos una colonia en un lugar raro, una bahía muy cerrada, que tenía una composición de peces en la comunidad de peces muy parecida a los lugares donde hubo explotación. Entonces eso nos permitió experimentar y validar todo lo que nosotros habíamos puesto, ¿no? Porque así eliminamos el efecto o el ruido que nos hacía la distancia entre regiones. Y bueno, ¿qué es lo que vimos? Que, por ejemplo, en ese lugar donde las condiciones de la estructura de la comunidad de peces simulaba un área sobrepescada, ahí los cormoranes invertían mucho más tiempo en el día para alimentarse, hacían muchas más salidas de alimentación, las salidas de alimentación eran más largas. Eso implica un mucho mayor desgaste energético de los reproductores y una menor tasa de aprovisionamiento de alimento a los pichones, comparadas con las dos que estaban ahí a kilómetros, pero que tenían, o sea, todas esas especies que habían desaparecido por la sobrepesca estaban presentes. Y cuando eso lo analizamos en términos reproductivos, ¿qué es lo que vimos? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos el estudio acá de validación, veíamos que los pesos de los pichones eran parecidos en las tres colonias, ¿no? Que la cantidad de pichones por nido era parecida en las tres colonias. Por ejemplo, 2,6, 2,5 y 2,6, igual. Pero al final del periodo reproductivo, ¿qué vemos? Que en esas colonias donde estaban presentes esas especies sobrepescadas, el éxito reproductivo final terminó siendo 2,2 y 2,2. En cambio, en la colonia donde las especies esas sobrepescadas no estaban presentes por una cuestión natural, el éxito reproductivo fue 1,6. Más de medio pichón menos del éxito reproductivo. Esto en términos poblacionales es mucho, ¿no? Pero además, cuando hicimos la estimación energética de lo que necesita capturar un cormorán para poder hacer frente a ese esfuerzo de forrajeo, vos fíjate que en las colonias donde están presentes esas especies que son importantes para los cormoranes, necesitaron capturar 175 y 160 peces por día. En cambio, en la colonia donde simulaba una situación degradada por la sobrepesca, necesitaban capturar 212 peces por día, con lo cual eso implica además un esfuerzo adicional. Esto nos permitió validar que lo que estaba pasando en las Islas Shetland del Sur era debido a la sobrepesca, ¿no? Y eso nos permitió probarlo en esta comisión internacional y sostener el cierre de la pesca. Trabajamos también para terminar con parámetros poblacionales, ¿no? Y acá, bueno, hay muchas cositas interesantes. Por ejemplo, obviamente que trabajamos con el tamaño de la población reproductora, vimos cómo variaban las poblaciones a lo largo del tiempo. Y acá te quiero marcar algo que es importante. Viste que yo te decía que acá los planes de manejo de áreas protegidas son muy deficientes. Cuando vos, en Argentina me refiero, cuando vos hablás con la gente que está trabajando en manejo de áreas protegidas o en control y en todo eso, le preguntás qué están midiendo y te dicen, bueno, mira, estamos midiendo el tamaño de la población. Si hay un parámetro que no sirve para un programa de monitoreo es el tamaño de una población. O sea, es lo más inservible que hay. Y acá en Argentina se trabaja con eso. Y te doy un caso, un ejemplito, o sea, simplemente, eso no es algo que yo estoy hipotetizando ni que lo leí en los libros. Me llaman del lago Vinter, acá en el sur de Chubut, porque había un problema con la estructura de la comunidad de peces. A ver si yo podía hacer un estudio, asesorarlo sobre qué es lo que pasaba y todo eso. Cuando llego al lago Vinter me encuentro que había una población de cormoranes. Digo, bueno, fenómeno, porque con los cormoranes yo recojo mucha más información que tirando redes. Ahora, cuando empiezo a estudiar esta población de cormoranes, veo que eran más o menos eran 40 parejas reproductivas. Ese primer año que yo llego ahí, más o menos la mitad pusieron huevos, nada más. Y de esa mitad que puso huevos, muy poquitos pichones llegaron a nacer. Entonces me di cuenta que además
el problema de los peces, en la comunidad de peces era tan grande que ya estaba afectando a los cormoranes. Cuando yo pregunto qué tamaño había tenido esa población, me dijeron que andaban en alrededor de 100 parejas. Pero bueno, nada, vamos a focalizarnos en las 40 que yo encuentro. Voy ese año y ponele 20, pusieron huevo y de las 20 nacieron, en 10 nidos nacieron pichones y de esos pichones que nacieron solo sobrevivieron, creo que fueron 8 pichones. Un desastre en términos reproductivos. Vuelvo los siguientes años y siguen estando las mismas 40 parejas. O sea, siguen habiendo 80 individuos adultos. Entonces, si yo sigo nada más que el tamaño de la población, digo, está todo bien, están estables, siguen habiendo 40 parejas. Bueno, ¿qué pasa? Ya después, la segunda vez que yo visité, ya ni siquiera pusieron huevos, ¿no? El proceso ya sigue cada vez peor. ¿Cómo siguió la cosa? Siguieron habiendo 40 parejas, 40 parejas, 40 parejas, hasta que los individuos, sin reproducirse, hasta que los individuos de esas 40 parejas empiezan a morir por la edad. O sea, empiezan a morir de viejos. Entonces, yo ahí empiezo a ver que esos 40 que estuvieron estables a lo largo de 10, 12 años, esas 40 parejas, 80 individuos, empieza a disminuir. Entonces, si yo hubiera planeado un programa de monitoreo con eso, yo recién ahí, después de 12 años, hubiera empezado a ver, uy, está fallando algo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo detecto eso ya es tarde. ¿Por qué? Porque esos individuos longevos ya hace rato que no reproducen. Entonces, hace muchísimos años que no hay reclutamiento de individuos nuevos. Entonces, esa población está condenada a la muerte. O sea que cuando yo detecto un problema, nada más que contando los individuos, ya es tarde. Entonces, lo último que se tiene que usar, o sea, de hecho ni se tiene que usar el tamaño de las poblaciones. Bueno, eso lo analizamos como para tener un insumo más. Pero en realidad lo que hicimos fue un programa de anillado a largo plazo 20 y pico de años anillando individuos, todos los individuos de las colonias con las que trabajamos estaban todos anillados, y trabajamos el reclutamiento. Vimos cuánto de los pichones nacidos en una temporada X se incorporaban a la población reproductora. Eso es un muy buen indicador. Porque si vos ves que no se te está reclutando ningún individuo, bueno, está habiendo un problema grave. Bueno, vimos que la tasa de reclutamiento era muy baja. En las colonias donde había mayor impacto por la sobrepesca, el reclutamiento era muy bajo, quizás por mortalidad posreproductiva, porque los pichones se van muriendo a lo largo de la temporada reproductiva, o porque hay un proceso de abandono del área reproductiva y se van a otras colonias donde hay mayor abundancia de peces. ¿Qué vimos también? Que esto es interesantísimo. Cuando vos agarrás cualquier trabajo científico sobre cormoranes, te dicen que empiezan a reproducir a los 4 años de edad. ¿Qué encontramos nosotros a lo largo del estudio? Que de empezar reproduciéndose a los 4 años de edad, la primera reproducción, ¿no? El reclutamiento a la población reproductora. Cuando empiezan, la primera reproducción empezaba a los 4 años, a medida que pasa el estudio, que se degradaba la abundancia de peces alrededor de las colonias, empezaron por ejemplo, las hembras a reproducirse a los 3 años. Un poco más avanzado, los estudios nuestros empiezan a incorporarse a la población reproductora a los 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una tasa de mortalidad altísima por lo pronto en hembras, ¿no? Que las hembras están desapareciendo, entonces, que para sostener el crecimiento o el sostenimiento de la población, las hembras tienen que empezar a reproducir más temprano. Esto es algo rarísimo que solo se ve en situaciones de mucha degradación de disponibilidad de alimento. Y para cuando terminamos el estudio, ya habían hembras que se empezaban a reproducir al año de edad. O sea, eso te marca un deterioro grandísimo en cuanto a la disponibilidad de alimento y a la estructura de la población. Otra de las cosas que vimos fue la fidelidad a la pareja. Está absolutamente establecido, vos lees cualquier trabajo y te dicen que los cormoranes son fieles a la pareja. Cuando vos haces estudios detallados y estás todo el tiempo en la colonia, viendo cómo son las relaciones de los individuos y con los individuos identificados a lo largo del tiempo, vos ves que eso no es así. O sea, son fieles mientras tengan un buen éxito reproductivo adentro de la pareja. Cuando en una determinada pareja falla, por ejemplo, perdieron los huevos o no pueden criar los pichones, se separan. Viene el divorcio. Entonces, la tasa de divorcio es un muy buen indicador de cuán complicada está la situación. Nosotros encontramos tasas de fidelidad a la pareja en estas colonias súper deterioradas de alrededor, no te quiero mentir, estoy haciendo memoria, pero alrededor de solo el 35% repiten la pareja. O sea, hay una tasa de divorcio altísima, cuando todo el mundo te dice que los cormoranes son fieles a la pareja. Bueno, acá no ocurre. ¿Por qué? Porque el fallo dentro de las parejas es tan grande que los individuos tratan de buscar una pareja
con la que sí puedan reproducir. Entonces se divorcian, bueno, encontramos tasas de divorcio altísimas. Y después, bueno, lo que te decía hace un rato, este, te dicen que los cormoranes son endémicos de la colonia donde nacieron, bueno, vimos que encontramos una tasa de migración importante, no solo en la posreproductiva, que encontramos cormoranes hasta en Brasil, sino que vemos en algunas colonias cercanas a los lugares donde los cormoranes crecen, bueno, vemos cormoranes anillados en una colonia que se van a reproducir a otras colonias y van probando en otras colonias hasta que encuentran en una donde pueden tener una buena performance reproductiva. Que esas son cosas que evidentemente raras para la literatura, con lo cual están evidenciando que las áreas donde trabajamos nosotros, en las islas de Shetland del Sur, este, está todo muy degradado. Bueno, eso es más o menos el trabajo que hicimos nosotros durante un tiempo, mucho tiempo, 20 años, para poder determinar estos parámetros. Y un poco te quería contar qué es lo que hicimos, cómo trabajamos, en qué trabajamos, pero además para darte una idea de lo que cuesta generar herramientas de gestión en conservación. Este, Esa era un poco la idea, que generar herramientas que a vos te permitan tomar decisiones no es algo que se hace de un día para el otro, que se requiere de mucho trabajo, se requiere de mucho conocimiento, que se requiere un estudio holístico del ecosistema y bueno, eso es un poquito lo que te quería contar. Genial, Pipo, buenísimo. La verdad que es un trabajo inmenso de muchos años, como decís, de 20 años, como para poder tener esta herramienta que ayuda en la conservación, ¿no? Aplicable a esto, bueno, puntualmente en la Antártida. Y decime qué pensás vos al día de hoy, cómo se está llevando el tema de la conservación en la Antártida. Y también extendiéndolo a la Argentina, ¿no? En la parte continental, si es posible. Mira, en Antártida es como te decía al principio, hay dos organismos que trabajan. Uno es este, que es muy serio, que trabaja con estándares que te dicen si el impacto dura más de 20 años, bueno, hay que cerrar el generador de impacto. De hecho, vos pensás que estamos con la pesca cerrada desde te diría el 95, ¿no? Más o menos. Y son millones y millones y millones de dólares Claro. que no se están facturando por la pesca de peces. Y bueno, se tomó la decisión, pasados estos estándares, eh, las poblaciones siguen sin recuperarse, no hay actividad pesquera hasta que no esté todo recuperado. O sea, esto es bastante serio. Ahora, tenés la contraparte que es el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, que tiene un modelo de conservación, eh, qué sé yo, te diría para la tribuna. Le quiere mostrar a la sociedad como que se hace algo para conservar, y tiene el sistema que hay en Argentina, que es, bueno, hacemos un área, o sea, delimitamos un perímetro, esto es un área protegida, sin determinar valores de conservación, objetos de conservación, sin herramientas de gestión, y después no importa lo que pasa ahí. O sea, cuando vos mirás los planes de manejo, en vez de ser, en vez de generar herramientas de gestión o buscar herramientas de gestión o identificar estándares, son una sucesión de medidas. O sea, a ver, si se llegan al área, tienen que entrar por tal lugar. Los turistas tienen que no acercarse a menos de 20 metros de los pingüinos, por decirte cosas. Son un montón de pautas de acción, pero no hay ninguna medida de conservación. Es absolutamente discursivo. Entonces, todo lo que se genera a través de esta comisión, este comité en realidad falla. Por ejemplo, yo todos estos trabajos los hice en un área protegida, ¿no? Y en ese área protegida, por ejemplo, hay varias especies que prácticamente dejaron de reproducir. Los gaviotines prácticamente dejaron de reproducir. Los cormoranes, ya te digo, vienen en un proceso de retroceso larguísimo. Eh, Pingüinos. Los pingüinos, si no me equivoco, eran, por ahí te digo un disparate, pero creo que eran 90.000 parejas que había ahí. Hoy ya está en la mitad, en 45.000, y es un área protegida. El tema es que para individuos que son anfibióticos, o sea, que se reproducen en tierra y comen en el mar, si vos no le cuidás también el mar, no estás protegiendo nada. Entonces, estos sistemas disociados de conservación en realidad no sirven. Entonces, yendo a tu pregunta, todo lo que tiene que ver con la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos funciona bien, todo lo que tiene que ver con el Comité Científico de Investigaciones Antárticas no funciona. Ok. Bien. Y para ir cerrando un poco, gracias por tu opinión al respecto.
Quería preguntar también un poco sobre una serie de videos o comentarios, gente que sale a opinar, que dice que ha estado en la Antártida y empieza, bueno, a divagar y bueno, no voy a entrar por ahí en muchos temas en los que nosotros no coincidimos, pero sí me gustaría, porque creo que mucha gente tiene la impresión de que la Antártida es el continente blanco y por ende está cubierto de hielo y de nieve todo el tiempo. Eh, um, y se dice que hay una parte verde y bueno, vos el otro día, un día en una conversación me contabas que sí, hay una parte de vegetación eh, y se ven un montón de vegetales que a lo mejor nosotros no pensamos que existan en la Antártida, más allá de lo que se fabula y lo que se dice que existe. Entonces, bueno, te quería pedir un poco tu opinión al respecto y que nos cuentes un poco qué es lo que vos viste trabajando tantos años en la Antártida. Y antes de eso, si querés, podés dejar de compartir, así te ves en grande Dale, y sacamos... estoy mirando para salirme, pero se me colgó la pantalla, che. Ah, bueno, bueno, no hay problema, cuando salga. Se me cuelga. Ah, Bueno, si no déjalo ahí, ya se va a salir solo. bueno, dale. Bueno, y contanos entonces, mientras tanto, ahí va, ahí está. Contanos un poco entonces con esto, ¿no? ¿Qué hay tanto del continente blanco y que en realidad hay partes verdes de vegetación y bueno, que hay desierto? Mirá, hay mucha fábula con la Antártida, ¿no? Mm. A ver, el desconocimiento permite fabular, porque o sea, el mercado de YouTube es un mercado, hay mucha gente que vive de producir videos de YouTube. Y en general, a ver, atrae mucho más lo irracional, lo raro, que lo normal. Entonces, bueno, hay muchos tipos haciendo videos que son un disparate. A ver, yo como científico no te puedo decir eh, eh, ni existen ni no existen las cuevas donde salen los ovnis, ni existen los bosques atrás de los... ¿Entendés? O sea, yo me tengo que manejar por evidencia. O sea, no tengo evidencia de nada, pero tampoco puedo descartar nada. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero mi experiencia, yo me moví por casi toda la Antártida, del sector antártico argentino, con absoluta libertad. Fui a los lugares que quise, viví en campamentos, viví en refugios, viví arriba de un bote recorriendo costas y todas estas cosas de las bases, donde salen ovnis, o de esa barrera de hielo donde vos pasás y ves bosques, o sea, eso no existe, es un disparate absoluto a priori. Que por otro lado, en la Antártida hay vegetación. O sea, la Antártida no es un casquete de hielo. En la Antártida hay un montón de vegetales, musgos, líquenes, gramíneas. De hecho, el INTA ha hecho experiencias de sembrar artificialmente poa, que es una gramínea que está acá en Argentina y crece, y yo no sé si no se está extendiendo a esta altura, pero bueno, por lo pronto lo que se había sembrado crecía y crecía muy bien, a un buen ritmo. O sea que hay un montón de vegetación en la Antártida. Este, Ahora, meterle a eso un carácter de algo misterioso es nada, o sea, vos ves fotos de Antártida y según el lugar donde vayas, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo la Shetland del Sur que la península antártica, depende de cada lugar, es diferente, pero hay un montón de vegetación. De hecho, el refugio donde yo iba, vos caminabas entre mugueras y líquenes, ya te digo, en la base primavera, que precisamente se llama primavera por lo verde que es y por que crecen gramíneas y todo eso, bueno, nada, es absolutamente natural. Ahora, decir que hay una barrera de hielo y que vos te asomás del otro lado y ves bosques, eso a priori es un disparate, porque no hay una sola imagen satelital. Vos imaginate, un científico lo que más quiere es encontrarse con algo absolutamente raro, describirlo y explicarlo. Y no hay un solo científico hablando de esto. O sea, los únicos que hablan de esto son youtubers. Vos fíjate qué loco. Y la gente prefiere, esto te habla de la enfermedad que tiene la gente o mucha gente. La gente Totalmente. prefiere creerle a un youtuber que nunca estuvo en ese lugar o que genera imágenes con inteligencia artificial a toda la evidencia científica que hay. Lo mismo con la Tierra plana, ¿no?
O sea, Claro, bueno, hay, sí, es todo lo que se hay, consume desde hace un tiempo para acá. claro, a la gente, por ejemplo, hay un cúmulo de teorías y validaciones de esa teoría y de puestas a prueba de esas teorías y de testeo que sostiene que la Tierra es un geoide y todo lo que quieras. Sí, Pero mucha gente prefiere creerle a youtubers que sin poner ninguna explicación científica, técnica, una teoría que más o menos funcione sin testear nada, prefieren creerle a esa gente. Entonces, bueno, nada, estamos ante una situación donde para mucha gente está muy complejo tratar de explicarles o tratar de hacerlo entender porque no les interesa entender, les interesa ratificar lo que ellos piensan, ¿no? Que todo esto místico, todo esto de que hay cuevas con ovnis, de donde salen ovnis, que hay un mundo secreto abajo, que en general la gente no puede recorrer la Antártida. Es mentira, o sea, vos tenés la plata y podés salir a cualquier lugar de la Antártida, es una cuestión de presupuesto. Hay empresas que con avión vos los contratás, le decís a qué punto de la Antártida querés ir, te pasan un presupuesto y te llevan con aviones. claro, Tengo totalmente. amigos que han cruzado la Antártida completa, un científico chino, Quindaje, en una expedición de 6 exploradores, algunos científicos, otros exploradores, simplemente cruzaron toda la Antártida con perros. Y yo vi todas las fotos de Quindaje. Y no se cruzaron con bosques, no se cruzaron con nada. O podés ver la expedición de Albert Fuchs y Reinhold Messner, que también cruzan la Antártida por otra ruta, no encontraron nada. Tengo un montón de amigos que fueron al polo. ¿Entendés? O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué podría ser de mayor interés para alguien poder documentar eso? Y no hay Exacto. documentación. Sí, sí, sí. Es Bárbaro. una locura. Pero bueno, nada. Mucha gente prefiere creer en esas cosas. Bueno, genial, Pipo. Muchas gracias por estos comentarios aclaradores sobre la Antártida. Y volviendo un poco a la conservación, ¿cómo ves, cómo sería tu opinión respecto a la conservación hoy en día en lo que es Argentina? Mira, viniendo de donde vengo, donde eh, nada, se es muy riguroso, veo que se pueden generar herramientas de gestión precisas, que hay compromisos para tomar decisiones cuando los indicadores indiquen lo que fuera. Viniendo de ahí, me parece que, no sé, la conservación y el manejo de recursos en Argentina le falta mucho. O sea, es básicamente declarativo. Mm, ¿Por qué te digo esto? Bueno, yo hace poco leí muchos planes de manejo y estuve leyendo un poco de eso. Mira, vos lees los planes de manejo en general y no tienen definido ni los valores de conservación, ni los objetos de conservación, no tienen métricas. ¿Y cuál es la importancia de las métricas, por ejemplo? ¿Y qué gestor, ya sea el que maneja conservación o el que administra recursos, está tomando decisiones sobre algo que es de todos? Este, los recursos naturales son de todos. Entonces, si vos, sos muy restrictivo, le estás impidiendo a la sociedad disfrutar de esos recursos que son propios. Cuando sos muy permisivo, ¿no? Estás generando la posibilidad de que esos recursos se deterioren o que los valores biológicos o naturales se pierdan. Entonces, vos necesitas herramientas de gestión, necesitas métricas, ¿no? Porque si no, no sabés cómo estás tomando las decisiones. Manejo de información científica. Cuando vos lees los planes de manejo, no hay una sola cita científica. Son decisiones arbitrarias. Vos, tomate el trabajo, así que agarra cualquier plan de manejo, vas a ver que no hay una sola cita eh, que indique sobre qué se tomó una decisión. Cuando vos vas a hablar con estas personas que toman las decisiones, te dicen, no, mira, yo lo hablé con un biólogo y me dijo. ¿Entendés? Es absolutamente berreta eso. Primero, no cualquier biólogo puede opinar de cualquier cosa. O sea, la sí, conservación tomada de verdad es una disciplina absolutamente compleja, porque vos tenés que comprender la biología de las especies involucradas. Tenés que saber de ecología de poblaciones, tenés que saber de ecología de comunidades, tenés que comprender el funcionamiento del ecosistema, tenés que saber de modelado matemático y tenés que generar planes de monitoreo, pero de verdad. ¿No? En Argentina se dice plan de monitoreo
a contar una cosa repetidamente en el tiempo. Entonces, es una disciplina absolutamente compleja. Entonces, no cualquier biólogo o no cualquier biólogo por sí mismo es capaz de dar una información útil para la gestión. Entonces, ¿qué hacen los gestores? Para sacar cualquier biólogo le preguntan, che, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos con eh, y dale, qué sé yo, mantenerse. ¿Entendés? Son cosas hechas, entonces por eso no hay citas científicas. No hay un solo trabajo que asegure o no asegure que vos podés tomar una decisión. No hay umbrales, o sea, no sabés hasta cuándo vos podés mantener abierta una actividad, porque ¿qué te marca el fin de esa actividad? No tenés un límite consensuado con la sociedad sobre cuál ese es el punto al cual vos decís, bueno, voy a restringir, porque el bien a cuidar se está deteriorando. No existe todo eso. Y por ejemplo, más allá de las citas que vos no, decís, y bueno, pero ¿no estaría ligado un poco también a lo económico, como para poder la gestión del recurso humano, del trabajo humano, para poder evaluar completamente el área, para poder declararla, por ejemplo, área protegida, para trabajar con esos valores, para, bueno, o sea, toda una búsqueda, es todo un trabajo que me imagino que implica mucho tiempo, y no solamente de una persona, sino que de varias. Entonces, esto está ligado bastante a lo económico, me parece, y a lo mejor en Argentina se trabaja, digo, ¿no? Se me ocurre, un poco con lo que hay, es esa la ideología un poco de lo que se hace. No, mira, yo justo tuve charlas hasta hace 2 años, 1 año y medio, con bueno, ahora creo que tienen entidades secretarías de área, medio ambiente, áreas protegidas, o no sé cuál es el nombre actual. Si vos mirás la constitución de esa secretaría o ministerio o lo que fuere, vos vas a ver que está, bueno, el secretario del ministro, está el secretario privado, y después vas a ver que está lleno de abogados, está lleno de administrativos, hay choferes, pero no hay un solo profesional dedicado a la conservación. Mm, Si vos mirás los organigramas, y si tenés ganas, metete y fíjate, vas a ver que no hay. O sea, le dan mucha más prioridad a tener abogados y administrativos o choferes que a tener gente que realmente trabaja en conservación. mm, Si los hay, si hay algún biólogo, en general no es un biólogo formado en conservación. Es un biólogo que es biólogo y trata de hacer lo que puede, porque en general no hay mucha escuela de conservación en Argentina. Pero al margen de esto, cuando con esta gente con la que yo hablaba, les decía que tienen que generar herramientas de gestión, o sea, programas de monitoreo de verdad, como el que te mostré recién, o sea, llegar a definir parámetros que te marquen precisamente a partir de cuál el bien cuidado se está deteriorando y sabes que, a ver, ese deterioro corresponde únicamente al impacto que vos estás analizando. este, bueno, nada, lleva tiempo, sí, lleva tiempo, es verdad, pero por ejemplo, hay un montón de herramientas para utilizar. Por ejemplo, yo les decía a esta gente, tenés becas cofinanciadas de la provincia con el CONICET. La provincia está dando esas becas cofinanciadas y se las terminan dando a cualquiera. Es como si, che, yo necesito, se dan con un cierto criterio. Pero a ver, la provincia tiene una necesidad cierta que es cuidar sus recursos. ¿Qué mejor que elegir cubrir ese área con esas becas cofinanciadas que cubrir otras áreas que quizás no sean tan prioritarias? claro. Entonces, la provincia tiene la posibilidad de tener becarios trabajando, pagando nada más que la mitad de la beca. Pero Mm, así todo no van por este lado, porque no hay voluntad. O sea, no existe la voluntad de conservar. En las áreas protegidas, en las áreas eh, en general de alguna de las provincias, están hechas nada más como para la galería, para decir, bueno, mira, estamos trabajando en conservación, ¿no? O después para fomentar el turismo. ¿Por qué? Porque creen que vos haces un área protegida, entonces te va a caer el turismo. Que verdad, funciona. Pero vos no estás trabajando con la conservación. Al revés, vos le estás generando impacto. ¿Y qué pasa además? Hay metas internacionales sobre eh, más o menos que consensúan cuánto de un recurso vos tenés o un bien natural, vos tenés que conservar para asegurar la coexistencia, la existencia, la permanencia de ese bien, ese valor, o esa especie. Y en general, por decirte algo, tampoco me acuerdo los números precisos, pero por ejemplo, en general, yo quiero cuidar a los pingüinos y con que yo proteja el 30% de las colonias de pingüinos, por decirte algo, está asegurada. Hay provincias que tienen
áreas protegidas en todas las colonias de pingüinos. Es un disparate absoluto. ¿Por qué? Porque una vez que vos definís un área protegida, tenés que nombrar al guardafauna, tenés que hacerle la casita al guardafauna, tenés que comprarle camioneta al guardafauna, tenés que hacer los alambrados que delimitan. Si pensás llevar turismo, tenés que hacer pasarelas. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Le estás metiendo impacto a todas las colonias de pingüino. ¿Se entiende? O sea, en vez de decir, bueno, vamos a proteger, disminuimos los gastos, no hacemos un área protegida en todas las colonias de pingüino. ¿Por qué? Porque estamos gastando un montón de plata que no hace falta, porque nos están diciendo que con que protejamos al 30% ya estamos bien. Pero además, o sea, la otra cosa loca es que no solo estás gastando plata de más, sino que estás impactando a todas las colonias con las visitas de turismo. ¿Se entiende el Sí, contrasentido? sí, O sea, sí, la entiendo. plata podría estar si la usas bien. Y Sí, bueno, y si hubiera sí, voluntad, y si hubiera voluntad. sí, En general no siempre hay es lo voluntad. mismo. Y muchas decisiones se hacen ignorando todo lo que tiene que ver con los impactos a la fauna marina. Mm, Por ejemplo, te voy a dar un caso muy preciso, el Golfo Nuevo, sí, ¿no? Está prohibido que vos salgas con un kayak y eventualmente te acerques a una ballena. ¿Está bien o está mal? No está en discusión. sí. Está mal visto que vos con una tablita de sub te acerques a una ballena. ¿Está bien o está mal? No está en discusión. Este, está mal, o sea, no te dejan navegar con un velero en la parte norte del Golfo cuando es la época de ballenas. Ujú, No hagamos juicio de valor. sí. Fenómeno. Ahora, ¿qué dice el plan de manejo del área protegida del Golfo Nuevo? Dice, el espíritu legal que define a ese plan de manejo es eh, quien puede lo más puede lo menos, ¿no? Ese es el espíritu legal del plan de manejo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo permito que lanchas con 50 pasajeros y dos motores de 150 caballos se acerquen a una ballena, lo más, tengo que permitirlo menos, que una persona con un kayak se acerque a la misma distancia de la ballena. Ujú, Ponele que te argumente que hay riesgo para la persona, como también lo hay si vos estás en una lancha, si una ballena se sí, sí, equivoca. sí. Pero bueno, entonces el espíritu legal no se cumple. ¿Por qué? Bueno, nada, vos y yo imaginaremos por qué. Pero además, cuando vos vas a ver los compromisos internacionales que firmó Argentina, Argentina firmó convenios internacionales que se compromete a la protección de la fauna marina y a minimizar los impactos. Ujú, Cuando vos lees la lista de impactos sobre la fauna marina a los que Argentina suscribe, ¿no? Está, por ejemplo, la navegación a motor. La navegación a motor está considerada uno de los impactos más fuertes sobre la fauna marina. Entonces, vos tenés planes de manejo que favorecen la instalación de impactos y prohíbe las actividades que no llevan impacto. Entonces, vos decís, bueno, ¿hay conservación? No, no hay conservación. Hay toma de decisiones sí, sin argumentos que están tomadas en función de lo que cada uno quiera creer, exacto. cuál es el motivo, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que la conservación, por lo menos en las áreas que yo conozco, es discursiva, no tiende a la conservación real de las especies, porque, por ejemplo, no se interactúa con los recursos disponibles para las especies esas que se quiere conservar, se quiere proteger, bueno, lo que te dije, está sí. mal decidido. Y después, o sea, las decisiones que se toman sin fundamento científico. Es simplemente se consultan a dos o tres biólogos y les dicen, che, ¿qué hacemos? Y a mí me parece tal cosa. Así son las decisiones, ¿no? Entonces, si me preguntás si yo creo que la conservación en Argentina está bien de las áreas marinas protegidas, te digo, no, no está bien. Lamentablemente, ¿no? No está bien para mí. No hay seriedad, no hay equipos de trabajo, no se quiere formar equipo de trabajo. Vos me decís, bueno, nada, hay pocos recursos, fenómeno, pero hay áreas protegidas que están declaradas hace más de 20 años. Vos me decís que en 20 años no pudiste incorporar algún recurso. Y vos ves que año tras año se incorporan abogados, se incorpora administrativos, pero siguen sin incorporarse recursos. Sí. Porque no es el interés, o sea, no va por ahí. O Mm, sea, no pasa por ahí. Pasa por generar un poquito más, o sea, quedar bien con las estadísticas, como que somos la provincia que más áreas protegidas tiene, independientemente de cuál sea el resultado, que no hay resultado porque no hay métricas, no hay parámetros para saber si estás haciendo bien las cosas o no las estás haciendo bien. Por ejemplo, hay áreas en donde los cormoranes ya no están reproduciendo. Está bien,
este, eh, por ahí lo que yo vi fue algo temporal de otros, pero hay lugares donde hay especies de cormorales que no reproducen, no Ujú. llegan ni a poner huevos. Entonces, está bien administrada el área, y para mí no, para mí estamos teniendo problemas. Pero bueno, nada, es eso, che. Bárbaro. Bueno, Pipo, la verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que la vea mucha gente y que se interiorice con estos temas, tanto de la Antártida como de la conservación en Argentina. Y bueno, y conozca un poquito más de lo del trabajo que puede hacer un biólogo y el tiempo, el esfuerzo que lleva todo esto. Así que bueno, muchas gracias por haber participado de la entrevista y bueno, y esperemos vernos en una próxima entrevista. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, los invito a todos y a todas que lo dejen en la casilla de comentarios abajo. Muchas gracias. Bárbaro, Laura, espero haber sido útil. Gracias.